Casi, señores, estamos en a la vuelta final, y en esa vuelta final yo quiero decir dos cosas breves, muy breves, demasiado breves. Una es volver a recordar el caso, señores, del Parque del Este. Ya ustedes saben, ¿verdad? Conocen lo que pasó esta semana, y esta semana el Tribunal Constitucional se pronunció también, y se pronunció a favor de que los trabajos ahí en el parqueo de Parque del Este sean paralizados. Recordar que antes de ser un penco candidato, Gonzalo Castillo era un penco ministro de Obras Públicas, y ese ministro de Obras Públicas, muy influyente, sobre todo en términos presupuestarios, se le permitía hacer prácticamente de todo. Y dentro de todo lo que hizo, bueno, pues fue precisamente también burlarse de esa primera sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que ya son dos, con esta tres. Entonces, recordar, señores, esa situación, que en la condición en que se inició la construcción de la terminal en Parque del Este en el año 2018, de una terminal de autobuses en un parqueo del Parque del Este, es una obra que ha generado todos los rechazos de la comunidad a través de las juntas de vecinos, a través de las iglesias todas, ¿eh? La iglesia evangélica, la iglesia católica, grupos ecologistas, sociedad civil, que son o somos, porque soy parte de esa comunidad, los que levantamos un amparo para conseguir que el TSA simplemente mandara a paralizar los trabajos. ¿Qué ha pasado con los jueces y con ese tribunal? No sabemos. Ellos han hecho lo que les ha dado la gana, y hemos tenido que ir recurrir en varias ocasiones a ese mismo TSA, donde hubo una tercera sentencia, ratificando, acudir para que ellos hagan cumplir, porque este es el único país, señores, donde tú vas y vuelves a los tribunales para que ellos emitan otra sentencia, para ellos mismos cumplir sus propias sentencias. ¡Qué locura! Eso es así. Y en esa situación, bueno, pues la comunidad organizada tuvo que acudir varias veces para que el TCA haga cumplir su propia sentencia, que no lo ha hecho, no lo hizo nunca. Y ahí están ellos, con la fuerza del orden, protegiendo precisamente a los que están violando las disposiciones de los tribunales. La última instancia es el Tribunal Constitucional, y eso no tiene nombre. Si esto fuera un país, vuelvo e insisto, si esto fuera un país y no fuera un solar alusado, que a veces es cuando enciende, señor, las cosas fueran diferentes. Porque qué barbaridad, ¿cómo podemos nosotros hablar de justicia? Por eso me enerva y por eso me da mucha crispación cuando me dicen, no, pero esas son las instituciones que tenemos, y entonces, bueno, óyeme, esas son las que tenemos, pero esas no funcionan. Entonces tenemos que seguir insistiendo, porque no podemos quedarnos en esa actitud contemplativa nada más, diciendo y viendo cómo ellos violan sus propias disposiciones. Entonces, ¿por qué suspendieron de manera indefinida? ¿Por qué nos suspendieron? ¿Por qué nosotros estamos recordando todo esto? ¿Por qué estamos ahora con ojeriza frente a la última sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Por qué siguen y no se han paralizado los trabajos ahí en la disque terminal del Parque del Este, a pesar de esa última sentencia del Tribunal Constitucional en este caso? Eso es porque no tienen respuesta. Mientras tanto, como si fuesen delincuentes, siguen ahí. Obras Públicas, primero con el candidato del PLD ahora, Gonzalo Castillo, cuando era ministro, ahora con el que le ha sustituido, como que nada pasa, y a mí no me merece, mientras esto ocurre, ningún respeto, ni el Tribunal Superior Administrativo, ni el Tribunal Constitucional, que no hacen valer sus propias sentencias. Lo otro, más rápido aún, es respecto al tema de que se va a hablar todavía, señores, sobre el caso de César el Abusador, sobre las confesiones que ha hecho en Colombia, desde que dice él que desde octubre, dice el señor abusador, estaba en Colombia. Se habla de las conexiones con diferentes países que tenía, que dice él también. Y yo no tengo por qué decir que es palabra de Dios, la de César el Abusador, pero me pone a dudar de la palabra de las autoridades, indiscutiblemente. Sin dudas, se trata de una de las más resonantes tomaduras de pelo entonces que tendríamos lo que ocurrió aquí. ¿Le tomó el pelo a quién? A las autoridades. Le tomó el pelo a la DNCD, a la Procuraduría, a la policía, porque el narcotraficante, bastante sagaz por lo que veo, César el Abusador, pues supo burlarse de una manera increíble a las persecuciones de los dominicanos, haciéndole creer que se agazapaba en el país cuando en realidad el señor estaba en el extranjero. Y en torno a eso tantas cosas se escucharon. Escuchamos que estaba en Haití.
Todo eso se decía, pero se decía como rumor y eso corría por dentro de las redes. Porque el señor se puso de moda precisamente después del tema de David Ortiz. Antes de eso, al menos yo no tenía ni idea de César el Abusador, pero sí las autoridades. Y la pregunta se cae de la mata, porque después de esto hemos visto que habían entonces dos órdenes federales, una desde Puerto Rico y otra desde Florida. Eso sale a relucir. Desde hace muchos años estaban esas órdenes. Yo me pregunto, ¿cómo es posible entonces que sabiendo las autoridades dominicanas que habían esas dos órdenes federales de persecución a César el Abusador, César andaba como si nada y no nadie le echaba el guante? No entiendo tampoco cómo es las agencias federales también, que andaba César aquí como si nada, igual no lo habían apresado. Son preguntas que tú tienes que hacerte, pero lo cierto es que bajo esos falsos señuelos o bajo esas estratagemas probables, bueno, pues o confundieron a las autoridades dominicanas o las autoridades dominicanas entonces eran cómplices. Lo planteo y lo dejo ahí como preocupación. No quiero ni pensar que es la primera, aunque todo es muy posible, porque solo así se puede justificar que durante 20 años los César y los abusadores, que siempre han sido y han sido muchos, señores, aquí hagan y anden como perros por su casa, como haciéndonos, señores, convenciéndonos de que nosotros somos qué cosa, que somos un narcoestado, donde el narcotráfico aquí se pavonea y se cuece y se cuela en las mayores instancias de poder sin que pase nada. La convicción, señores, era tan fuerte de que las autoridades dominicanas habían dicho que estaban haciendo persecuciones al capo de las drogas, y que logró evadirlo, que hace 2 semanas que estaban aquí en Jarabacoa, que en un operativo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se ha hablado y hoy ha habido llamadas aquí que se han referido al caso, de que incluso se hizo un allanamiento en una cabaña y que en esa cabaña se consiguieron cosas que se supone y que según las autoridades pertenecían a César el Abusador. ¿Cuál fue el ardid? O sea, o somos tontos o nos hacemos los tontos. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Las confesiones de este hombre, de César, del Abusador, definitivamente hay que ponerlas entonces ahí, en ese contexto, y ponerlas sobre la mesa y poner también, por supuesto, lo que ha sido las autoridades y lo que fue la acción. No fue atrapado entonces, parece que por accidente, porque las autoridades de Barranquilla que estaban investigando el episodio del ataque no disponían de la identidad de los protagonistas en este caso. Muchas veces aquí se había dicho que se habían atrapado a personas vinculadas a César el Abusador y se hablaba de exitosa. La propia policía colombiana habló de 700 agentes que estaban detrás del abusador. Y ahora resulta que en esos 3 meses, con todo ese aparataje, y que vinculó a todos los organismos aquí represivos y de inteligencia, señor, a todos le tomaron el pelo. Le tomaron el pelo absolutamente a todos por un tipo que también habría que decir cómo fue que se fue. Y no estoy diciendo si se fue en un barquito, en una yolita o si se fue en un avioncito, no. ¿Cómo logró irse con toda esa parafernalia? ¿Cómo logró salir César el Abusador hace 1 mes y pico o hace 3 días, como han dicho las autoridades? Aquí las cosas no cuadran. Definitivamente las versiones no cuadran respecto al caso de César el Abusador. Y con ese nuevo dato, que hay que ponerlo en el contexto y en las explicaciones necesarias que tendrán que dar los organismos de inteligencia en presencia en Colombia. Se remonta entonces a más de 1 mes de su apresamiento. Yo creo que, como es seguro que César el Abusador dará datos de valor probablemente a las autoridades colombianas y norteamericanas, para donde irá de manera inminente, porque hasta la embajadora norteamericana en el país habló del caso y habló como éxito y habló de que se va a Estados Unidos. Yo creo que lo que procede entonces es gestionar que esas informaciones pertinentes, que sería lo adecuado, pudieran ayudar, señores, para que definitivamente la pretendida guerra contra el narcotráfico y contra ese negocio se pueda perseguir pretendidamente, digo yo, porque no es lo que la historia nos ha mostrado. Bueno, pues sirve entonces para que se den los golpes que tienen que darse, pero que va, vuelvo e insisto, eso realmente a mí por lo menos no me llena de esperanza. Y sí, la pregunta que igual vuelvo y dejo al aire respecto a este caso, y con eso finalizo mi participación.
por lo dicho por este hombre en Colombia, que no tiene que ser palabra de Dios, pero lo dijo, y por lo dicho por las autoridades dominicanas, que lo que nos dijeron es que recientemente debió salir del país porque hasta hace 2 semanas estaban ellos haciendo operativos y allanamientos, porque le seguían los pasos. ¿Qué pasó? Vuelvo y repito, se trató de una complicidad descarada o una ineptitud vergonzosa de las autoridades.